Por favor, ya colóquese normalmente para poder apreciar el tema. Un gran botadero de Por si acaso, para los que no son expertos en la parte de desarrollo urbano, hay mucha diferencia entre un botadero y un relleno. Relleno es una infraestructura que se maneja adecuadamente. Botaderos, así más. Botadero, sí, bota nomás, pues ya. Entonces acá hay una confusión. Claro, es un terreno que no tiene ningún tratamiento. Claro. En cambio, un relleno sanitario ya tiene todo un manejo técnico. Empieza. Este gran botadero de basura, conocido como la Pampa de los Perros, a diario los camiones recolectores de basura dejan los cientos de toneladas de desechos. Con la señora Dora Reaño. Señora, ¿cuánto tiempo tiene trabajando aquí en la Pampa de los Perros? ¿Cuál es el trabajo que usted realiza? Sí, claro. Sí. ¿También es una propiedad aquí en la empresa? Sí. Eso está al centro de la ciudad, entre Lima y Perú. No es que está alejado de la ciudad. Está rodeado de. Sí. Sí. Sí, cabas. Sí. ¿Cuánto de 80 kilos. La 50. ¿Tiene cuántos años? Yo vivo en Londres. Unos 600, 300. Es un redoblito. Sí. Es parte de su casa para... Sí, sí. Yo tengo el certificado para vivir cerca del Cayón, porque nosotros no teníamos certificado del otro. Conmigo. Sí. Sí, mi hija, somos dos. Aquí. Los envases, Sí. cambiar esa manera de estar en contacto con la contaminación. Eso es lo que nos vacunaron en casa. Para contaminación. Sí, del hospital. ¿Tienen alguna charla? Sí. ¿Cuántos diarios entran? Y a nosotros en Laos. Sí, y no querían manejar. Sí. ¿Cuál es un próximo alcalde? No, que querían que nos apoyen, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo, cierto? Pero también yo sé para hablar de católico, para hacer de salud, me la gusta eso. Sí, Gracias. Salud. ¿Qué Yo voy a hacer. Sí, así es. Yo que sí voy a hacer que me comunicar y a mí no le quieren pagar porque me dijeron que ya está bien. Ajá. Sí, no lo quiero. Sí, no tenemos otra inmigración. A todo este panorama, algo se debería hacer para darle un tratamiento adecuado a la basura. La tarea se lo dejamos para los gobernantes de turno.
con la cámara de Jorge Ramírez y por Montpolliaria, Cable Noticias Internacional. Muy bien, prende la luz por favor. Tiene algo importante, claro, hemos buscado un video, en el momento no hemos encontrado el más adecuado, pero tiene otros usos este terreno, principalmente asociado al botadero con la chancherías. Por favor, ¿quién iba a exponer este grupo? A ver, el medio de... Con su anuencia, señor profesor, vamos a exponer la tarea que nos tenemos encomendado, cómo hacer el ordenamiento territorial y bajo tres ejes, ¿no? El primer eje, ¿qué se va a ordenar? Segundo eje, ¿para qué se va a ordenar y cómo se ordena, ¿no? Bajo este contexto, nosotros hemos cogido el distrito de Ventanilla, que tiene prácticamente en la parte bien organizada, que tiene su urbanización, está debidamente organizada, pero tiene una cuenca que lo hemos visto en el video, que se le denomina Pampa de los Perros. Y obviamente en el video hemos podido observar solamente un extremo, ¿no? Que es que lo han denominado el botadero, un tipo de relleno sanitario. Pero tampoco no es así. O sea, yo tengo la oportunidad de conocer ese sitio. Hay viviendas, son parcelas que incluso han sido adquiridas y obviamente hay una gran extensión de terreno que está libre, ¿no? Ahora, ¿qué hacer eso? Como bien decía nuestro catedrático anterior, el arquitecto, nada más nos decía hacer un ordenamiento territorial, aprovechar eso, ¿no? El Estado, ¿cómo podría aprovechar? De repente, utilizando esos terrenos, construir un nivel de infraestructura y reubicar, digamos, las poblaciones que no tienen vivienda, o sea, un reordenamiento territorial. Ahora, ¿cómo se ordena, no? ¿Qué se va a ordenar? Actualmente, como hemos visto en el video, tenemos que existe un mal uso del terreno. No se aprovecha debidamente y en la parte que está utilizado por viviendas, son viviendas rústicas que no tienen los servicios de ninguna naturaleza. Viviendas rústicas sin los servicios básicos. Presencia de chancherías, o sea, ahí prácticamente hay la existencia de granjas, muchas granjas, que si vemos, incluso que atenta contra el aspecto, digamos, de la salud, porque no tiene ningún tipo de control sanitario. Y obviamente existe, digamos, un desequilibrio en la parte urbana, en la parte rural, porque eso colinda, digamos, con una pista que se va por ahí a Petroperú, inclusive, que tiene la parte de Gambetta, incluso tiene su parte industrial, incluso tiene un terrenos destinados, digamos, a lo que es, a los entierros, eso que es de ¿cómo se le llama eso? Tiene para eso. Y después ahora, ¿para qué se ordena, no? Para mejorar la calidad de vida de toda esa población y para hacer el aprovechamiento de sus ventajas comparativas que tiene, porque es una carretera que penetra, digamos, que llega hasta colinda con la Panamericana Norte, Ventanilla, etc. Se puede aprovechar esa fortaleza que tiene. Y obviamente generar el desarrollo económico. Si ahora nosotros dentro de esa gran extensión que vemos de terrenos, lo aprovecharíamos, digamos, en construcción de viviendas, organizar mejor de repente las granjas, etcétera, etcétera, mejorar, digamos, la calidad de vida de toda esa población. Mejorar la infraestructura. Definitivamente tiene que haber un mejoramiento de infraestructura porque para la implementación de los servicios básicos tiene que haber una buena zonificación. Y al tener, digamos, un mejoramiento de la infraestructura, tener los servicios básicos, va a conllevar, digamos, a tener un bienestar, buscando el bien común de toda esa población, ¿no? ¿Cómo se ordenaría esto? O sea, ya en el campo, cómo superar, digamos, todas esas deficiencias que hay. Tendríamos que hacer un plan de ordenamiento territorial en el aspecto de que buscando una equidad en todo el ámbito, ¿no?
todo el ámbito de su población. Y obviamente buscando las alianzas estratégicas del aspecto industrial, el aspecto social, y de repente el Estado ya puede poner mayor énfasis en sus políticas, ¿no? También haciendo una zonificación. ¿Qué va a implicar una zonificación? Como bien sabemos, la zonificación determina, digamos, políticas de Estado, políticas, digamos, cómo construir las viviendas de repente tipo modelo, etc., ¿no? Y eso va a conllevar a tomar diferentes tipos de acciones en el ámbito social, en el ámbito económico, el mejoramiento del aspecto ambiental, etc., ¿no? Y obviamente eso hay que desarrollar programas, ¿no? Y cada programa tiene su nivel de actividad. Si ese cumplimiento de esas actividades va de alguna manera a conllevar de que se ordene el Estado, la población, la empresa privada, y obviamente los beneficiarios va a ser la ciudadanía. Eso es lo que he presentado. No. ¿Algún comentario? A ver, otro. Siguiente video. Sí. La luz de atrás. Sí, para que la cosa esté compensada, ustedes van a tener un video de madres de Dios, principalmente de la alcaldía Equidad. Hay equidad de un video de observamos tomadas de un helicóptero no pertenecen a ninguna zona en conflicto o en guerra. Son en todo caso las instantáneas del combate que el gobierno pretende desplegar contra la minería ilegal en Madre de Dios. Una medida asumida tras la polémica desatada estas semanas por las decisiones del Ministerio del Ambiente en torno a la formalización de los mineros informales y que ha vuelto a traer a la actualidad la dramática situación que genera esta actividad ilícita en esta zona del país. Hágala, se puede morir la señora. Esta semana, Cuarto Poder acompañó a los equipos combinados de la Marina, el Ejército y la Policía en un operativo denominado Aurum 2 en lo que se conoce como el Corredor Minero de Madre de Dios. Este operativo se ha dado en medio de una coyuntura particular. Hace solo 10 días, un paro minero en el sur del país dejó para variar una decena de heridos, bloqueo de carreteras y cuantiosas pérdidas. Los mineros protestaban en rechazo a un decreto dado por el gobierno en abril del año pasado, el decreto 1105, que reducía los plazos de formalización para la minería informal fijados por el anterior gobierno y que establecían como fecha límite diciembre de 2016. El año pasado, con este decreto, el gobierno de Humala redujo estos plazos solo hasta abril de 2014. Aquel minero que quisiera formalizarse tendría un cronograma para presentar ciertos requisitos como estudios de gestión ambiental y autorización del uso del agua. Muchos de estos requisitos vencían este mes y también en octubre. Durante la negociación con los mineros artesanales e informales que lideraron el paro hace unas semanas, el gobierno decidió ampliar estos plazos para presentar los requisitos solo hasta abril del próximo año, la fecha límite. Sin embargo, muchos tomaron esto como un paso atrás en la lucha por combatir la minería informal e ilegal, sobre todo porque además establecía de manera algo ambigua un plan de saneamiento de la minería, esta sí, hasta el 2016. La formalización, el ordenamiento, el saneamiento, el poner orden a todo el sistema de la minería requiere que uno vaya asumiendo distintas estrategias con distintos elementos, poniendo orden en tiempo determinado. Yo creo que no se está hablando realmente de formalización. Me parece que hay una intención distinta para el tema minero acá en Madre de Dios, por lo menos, y se habla, no solamente se dice de toda la formalización, pero los papeles, las normas no apoyan en nada. No se va a avanzar si no hay algunos cambios normativos de la regla. El tema es sumamente complejo, al igual que la realidad que representa. ¿Cuántos mineros han accedido al proceso de formalización desde que se inició el año pasado? Apenas 30.000 en todo el país. De esos, 15.000 han cumplido con las fechas para los requisitos. La otra mitad es la que se verá beneficiada con la prórroga hasta el próximo año, ya que no ha podido presentar estos papeles. Nadie más va a entrar en este sistema.
Es decir, se quedará al margen el universo restante de casi 400.000 mineros informales en todo el país que no tributan y que no pagan absolutamente nada. Solo en Madre de Dios se estima que el número supera los 100.000. ¿Qué tenemos que hacer con el resto? Interditar a todos los que están utilizando maquinaria prohibida, interditar a los que están en área protegida, interditar a los que están causando alteración a los cuerpos de agua. Y eso se va a seguir haciendo. Eso es lo que se hizo esta semana en Madre de Dios, uno de los escenarios donde la minería informal e ilegal está más que presente. En un intento por asestar un golpe mediático, el ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal viajó esta semana con una veintena de medios, tratando de dejar en claro que la decisión del gobierno en prorrogar plazos a los mineros informales no era en modo alguno una carta blanca ni el comienzo del desbande. Ministro, ¿qué es lo que estamos observando acá? Estamos en el río Madre de Dios y esta es la isla Rolling. Y lo que vemos ahí son carrancheras que ya han sido destruidas. La carranchera como es como una plataforma, como una donde se sirve la arena que se va lavando con la punta de extrusión, van sacando la arena del río, lo van sirviendo para ir buscando dónde está el oro, pero van justamente alterando el cauce, van alterando la profundidad del río. En Madre de Dios subsisten casi en paralelo la minería informal y la ilegal. Esta última se desarrolla en la zona de amortiguamiento de la reserva de Tantopata, que recibe el infausto nombre de La Pampa o Zona 108. Ahí no se han llevado a cabo labores de interdicción desde el año pasado y es prácticamente tierra de nadie. Desde el aire uno puede observar los resultados fatales que esta actividad tiene para el ecosistema de la zona. El otro lugar es el denominado corredor minero, creado hace algunos años y por el que discurren los ríos Madre de Dios e Inambari, entre otros. En esta zona, muchos mineros informales han accedido a los procesos dados por el gobierno, pero sin embargo, como nosotros pudimos comprobar, también se desarrolla la minería ilegal. Por ley, está prohibido hacer operaciones mineras en el cauce y el lecho de los ríos. Curiosamente, en sitios donde el oro se puede encontrar en cantidades ingentes. Quizás por eso en esta zona muchos mineros violan abiertamente la ley, contaminando las aguas y alterando sustancialmente el cauce de los ríos. Son cerca de las 8 de la mañana de hoy viernes de feriado y vamos a acompañar las fuerzas conjuntas del Ejército y de la Marina a las labores de interdicción contra la minería ilegal. Vamos a ir a una zona conocida como el río Inambari, que está dentro de lo que se llama el corredor minero. Al día siguiente de la visita de Pulgar Vidal, tuvimos la oportunidad de acompañar un equipo combinado de fuerzas de la Marina, la Policía y el Ministerio Público hasta el corredor minero, donde muchos operadores se aprovechan del bajo cauce del río para operar en esa misma zona. Las enormes dragas de hace unos años, destruidas en operativos recordados, han dado paso a sistemas más sencillos y artesanales. Y en estos momentos hemos llegado al cauce del río Inambari y podemos apreciar maquinaria de la minería ilegal que en estos momentos va a ser incautada y decomisada por las autoridades, por los miembros de las fuerzas conjuntas de la Marina y el Ejército. Es maquinaria, como ustedes pueden ver, es maquinaria dentro del lecho del río. Esta es una prohibida para la realización de actividad minera. Por más que no estén acá seccionando, no estén trasladando material igual de esa actividad minera, el lecho del río está prohibido. En esta zona llama la atención cómo mineros informales que operan en la ilegalidad pueden disponer de maquinaria nueva y de primer nivel para hacer sus actividades. Tienen retroexcavadoras, cargadores frontales, motobombas para mover agua y demás equipamiento. El proceso para obtener el oro es relativamente sencillo. Vamos a tratar de explicar cómo esto funciona el chute, esta herramienta artesanal que utilizan los mineros ilegales para obtener el oro. Por esta suerte de tobogán, cae la tierra que ellos han recogido del lecho del río previamente en los volquetes. Esta tierra es colada, si se puede decir eso, acá en esta suerte de rejilla, que separa las piedras propiamente dichas del lecho del río con la arenilla de plano. Entonces, esta arenilla viene por acá, es absorbida por estas suertes de alfombras que luego retienen esto que se conoce como gravilla aurífera. Sí, como decíamos, esta es la arenilla, luego del proceso que ha tenido la tierra en el chute. Esta arenilla se junta con el mercurio, como explicaba, y de ahí obtienen el oro. Ninguno de los mineros ilegales tiene una explicación medianamente razonable. Todos dicen haber llegado hace solo unos días a la operación. Pero yo estoy 2 días con el mío. Este es
me llegó hace 2 días. Yo no sabía realmente que dedicarse a la minería en el lecho del río es ilegal. Los obreros se preparan de los años. No llegó ahí en hotel. Está ahí en la tarde. Todos son nuevos acá. No, sí, llegó ahí en la tarde. Al final, las fuerzas del orden ejecutan su trabajo. Es una escena que se repetirá y que encontraremos una y otra vez a lo largo de nuestro viaje, en algunos casos con imágenes más que evidentes. Estamos en otra zona del río Inambari y aquí podemos apreciar muy claramente cómo un chute está operando con total impunidad en este lugar. En estos momentos el agua baja y está limpiando la arena que ellos han traído del lecho del río. ¿Cuánto gana una persona que trabaja acá, un operario? Operario. Se ganan 2.500. 500 soles. Eso, claro, es ilegal. Sí sabemos que está ilegal. En otros son los propios trabajadores los que tratan de evitar la labor de la autoridad. ¿Cómo van a deshacer esas cosas? Y entonces vamos a trabajar, de qué vamos a vivir entonces. Prácticamente nosotros vamos a vivir robando entonces. ¿Y de qué va a vivir? Claro. De acá a 10 años a 20 años. Claro, ahí estamos haciendo chacras. Estamos reforestando. ¿A dónde vamos a reforestar más, pues? No, agarra, te puede morir la señora. Son momentos de mucha tensión. El oficial tiene en la mano el cordón del detonador mientras la desesperación se apodera de los mineros. Ni siquiera no estaba trabajando, han visto ustedes, están mostrando una cara, no estaba trabajando esta máquina. Yo tengo vecinos que son. Solo en esta operación se destruyó maquinaria a lo largo de Inambari por más de $4 millones. Sin embargo, todos saben que es insuficiente. El negocio ilícito de la minería ilegal, muchas veces revestida de informalidad, tiene muchas aristas que no se agotan en el operador o minero en la zona, el último eslabón de la cadena. ¿Quiénes son, por ejemplo, los que les dan las maquinarias a estas personas? ¿Quiénes son los dueños reales de las operaciones? ¿Cuánto ganan realmente? De lo que se trata es ir cortando las fuentes que dinamizan su actividad. Queremos por eso muy de inmediato, muy en el corto plazo, ver el tema de la comercialización. Queremos muy en el corto plazo ver el tema de los combustibles. Queremos muy en el corto plazo ver el tema del procesamiento. Vamos a sacar el procesamiento del régimen de pequeña minería porque dinamiza muy negativamente la actividad. Y son ellos los que fundamentalmente hacen que haya una demanda de estos minerales porque ellos demandan el procesamiento. ¿A quién le venden el oro estos productores mineros de Madre de Dios? ¿Quién se beneficia con ese oro? ¿Quién hace el negocio? Bueno, esta es una de las preguntas claves, ¿no? Las cadenas hacia adelante y los mecanismos de comercialización. Yo creo que ahí hay mucho por hacer, mucho por trabajar. Bueno, en la misma localidad de Madre de Dios hay una serie de empresas de comercialización que operan. Yo creo que ahí el Estado tiene una pista muy importante para hacer investigación. Para nadie es un secreto que la producción del oro en Madre de Dios termina muchas veces en las procesadoras de Chala, Nazca y en el norte del país como Piura. Es más, muchos de los mineros del paro hace unas semanas provenían de esas zonas. Si esto es así, ¿quién adquiere el oro que se obtiene de los ríos de Madre de Dios? Hay una serie de mecanismos que permiten, digamos, lavar ese oro ilegal y finalmente convertirlo en un oro que se permite comercializar. Solo 30.000 de los mineros informales accederán a todas las de la ley según el gobierno desde el próximo año. El resto seguirá manteniéndose en informalidad y la ilegalidad. ¿Qué se podría hacer con aquellos más allá de volar sus campamentos y su maquinaria?
El gobierno dice que fiscalizará, pero la respuesta no solo debería reducirse a la represión. Más difícil aún, si en el mismo Congreso se excluye a la depredadora minería ilegal de la ley que persigue el crimen organizado. Madre de Dios, con su presupuesto discreto y su canon minero escuálido, a pesar de las cantidades de oro que produce al año, es la prueba más evidente que el refrán atribuido a Antonio Raimondi, este que hablaba de un Perú vendido y un banco de oro, tiene hoy dolorosa vigencia. A ver, representante de ese grupo. Claro, es polvito, pues. Buenas noches, gracias por permitirnos exponer esta temática de cómo hacer un ordenamiento territorial de Madre de Dios. En principio, el grupo lo que se ha centrado es en la metodología para poder responder, ¿no?, a las preguntas, ¿no?, que nos conducen a la justificación de un ordenamiento territorial, ¿no? ¿Qué se ha de ordenar? ¿Para qué se ha de ordenar? ¿Cómo se ha de ordenar en Madre de Dios? Y como todos conocemos, por los medios de comunicación, Madre de Dios es un territorio rico en biodiversidad y también rico en recursos naturales como es el oro. En ese sentido, lo que yo quería más bien es rápidamente recorrer el orden de ideas por los cuales nos ha conducido a responder las preguntas. Y hemos identificado los problemas horizontales y los problemas verticales que precisamente atañen en Madre de Dios, ¿no?, como por ejemplo la disparidad en el nivel de vida de la población, tanto en el acceso a los servicios públicos, servicios de educación, salud, acceso a la electrificación, acceso a la comunicación, acceso al medio de transporte, ¿no? Poca limitada presencia del Estado, ¿no? Altos conflictos sociales, ¿no?, limitados accesos a empleos formales, a pesar de que hay actividades estratégicas, ¿no?, en Madre de Dios. O mejor dicho, hay recursos naturales para dedicarse a actividades estratégicas como es la minería y como es la biodiversidad. Es paradójico, ¿no? Limitados accesos a llegar a un desarrollo tecnológico, ¿no?, a través de la educación. Los problemas verticales que más bien ya atañen al suelo, al territorio, lo hemos identificado como, por ejemplo, la explotación de la minería de forma ilegal, ¿no?, la tala indiscriminada, el abandono de tierras de cultivo. Seguramente hay otras problemáticas que muy bien lo podríamos agregar. Esto nos podría responder qué es lo que se ha de ordenar en Madre de Dios y para qué se ha de ordenar. En ese mismo orden de ideas, hemos reflexionado que se debe mejorar, que se debe ordenar, perdón, para mejorar la calidad de vida de la población, para promover el desarrollo de la región, para proteger y mantener los recursos naturales, para acceder adecuadamente a los servicios públicos y para aprovechar las oportunidades que ofrecen los procesos de integración y de apertura de toda una población que lo demanda. Más adelante hemos reflexionado de cómo se ha de ordenar. En principio, adoptando e implementando políticas públicas e impulsando la presencia del Estado, ¿no?, en las zonas de menor
menor desarrollo. Las políticas públicas tienen que estar direccionadas, orientadas a plantear normativas que precisamente preservan los recursos naturales, mantienen y protegen, y asimismo planteen una mayor cobertura para que la población tenga mejores accesos a los servicios públicos. Más adelante, promoviendo la inversión formal. Y no digo inversión pública o privada, y tampoco digo inversión extranjera, porque también hay la inversión nacional. Qué pena que estén desapareciendo o explotando, desmontando esta maquinaria, ¿no? Pudieran haber tenido otros usos y otro norte. Y asimismo, algo importante que lo habíamos reflexionado ya terminando el trabajo, y es determinante, es impulsar los procesos de integración social y apertura, cosa que parece que al Estado le cuesta, y no solamente a la actual, sino a los anteriores, ¿no? Ese es el orden de ideas que nosotros hemos compartido entre nosotros. Completa si quieres comentar. Bueno, pero prácticamente ya ha tocado todo el tema, pero en el caso de Madre de Dios, lo trágico es que es un departamento que tiene una biodiversidad única en el mundo, que desgraciadamente como país no estamos en condiciones de proteger. No tenemos, digamos, la capacidad, ¿no?, de poder proteger todos estos recursos. No tenemos los medios, y la minería pues está prácticamente desertificando toda esa zona. ¿Por qué? Porque utiliza, digamos, aparte de meter maquinaria pesada en torno a los ríos, utiliza mercurio, utiliza sustancias químicas que dañan todo organismo biológico, ¿no?, en el curso del río, y va depredando todos los recursos que ha costado miles y millones de años para llegar a tener, digamos, la cantidad de especies que se han podido descubrir, ¿no? Eso es algunos comentarios. Primero, felicitar a los dos grupos, ¿no? Porque la presentación que han hecho, el orden de ideas y el oportuno apoyo de los videos, ¿no? A los dos grupos les hice mención de que justamente para poder atender esas tres interrogantes, lo primero que teníamos que hacer era determinar, ¿no?, cuáles eran los problemas territoriales que se daban en uno u otro territorio. Les hice mención de que en la separata anterior había ahí una explicación de cómo lograr identificar estos problemas. Bueno, académicamente la idea era presentarlos como problemas horizontales y verticales, cosa que ha hecho este grupo, porque eso nos ayuda justamente a la respuesta de las otras dos interrogantes, ¿no? Porque pudiera haberse dado el caso, ¿no?, de que en un territorio tengo problemas horizontales, ¿no?, que se están dando más en relación a disparidades o desequilibrios en el nivel de vida de la gente, ¿sí? Y que en otros territorios tengan, ¿no?, más problemas de carácter vertical, como es el caso de Madre de Dios, por ejemplo, ¿no?, donde los problemas tienen que ver con el uso inadecuado del suelo, el mal uso del suelo, ¿no? Bueno, en ambos territorios hay de los dos problemas, ¿no?, hay de los dos problemas. Esto significa hacer un esfuerzo por identificar a ver, cuáles son los unos y cuáles son los otros.
En el caso de Madre de Dios decíamos, ¿no? A veces la lectura que hacemos, digamos, de Madre de Dios nos hace perder algunos aspectos. Yo les decía, hay dos Madre de Dios, ¿no? El Madre de Dios de los indígenas, ¿sí? Y el Madre de Dios de los colonos, ¿sí? El Madre de Dios de los indígenas está, de alguna manera, por ahí, salvaguardado dentro de las áreas naturales protegidas, ¿no? El Parque Manu, por ejemplo. En el Parque Manu, ahí está el grueso, digamos, de las comunidades nativas. Hay otras comunidades, hay otras áreas naturales protegidas, Macupata Candamo, Aguaja Sonene. El Madre de Dios tiene más del 50% de su territorio bajo la condición de área natural protegida, ¿no? Y ahí es donde están los nativos, ¿no? Pero hay el otro Madre de Dios de los colonos, de los migrantes, que son los que han generado estas alteraciones al ecosistema. Entonces los problemas están identificados. Hay de los unos y hay de los otros. Hay horizontales y hay problemas verticales. Y en el caso de Ventanilla, podríamos, creo que el grupo hizo el esfuerzo también de, hay un Ventanilla que goza de servicios, ¿no? Y hay otro Ventanilla que está un poco así con viviendas precarias, ojo, asociadas pues a este también mal uso del suelo. Ahí no, en la Pampa de los Perros no podemos hablar, digamos, de que se altera la biodiversidad, ¿no? Ahí no. ¿Por qué? Ahí hay un problema que tiene que ver con ¿qué? Con todo un proceso histórico, ¿no? Que compromete estas tierras, ¿no? Y en algún momento, recuerdo, por ahí la comunidad de Caraballo decía tener, era la antigua comunidad de Caraballo que llegaba casi hasta el mar, ¿no? Era la comunidad campesina, ¿no? Y que luego pasaron a formar parte de tierras del Estado, ¿no? Pero son terrenos seriazos, ¿no? Y a veces el Estado tiene estas tierras, ¿no? Y no ha hecho esfuerzo por el saneamiento físico legal. Y esto es lo que promueve, ¿qué cosa? Ocupaciones, invasiones, ¿no? ¿Okay? Y ahí empieza el problema, ¿no? Fíjense, un problema de saneamiento legal que viene en qué? En un problema de mal uso del suelo. Esas tierras son antiguos lechos, ¿no? Hablábamos del río Sillón. Sillón, antes de llegar al mar, había pues su abanico, ¿no? Aluvial, y ahí lo que tenemos que cosa es depósitos de agregado, ¿sí? Grandes depósitos de agregado. Ahí están unos horizontes de suelo, ¿no? Que la gente no le ha dado ese debido uso, ¿no? Lo vio como que, como terrenos libres, ¿no? De libre disposición, y se asentaron ahí precariamente. Unos para qué? Unos para instalar ahí, como decíamos, chancherías, ¿no? Y otros para llegar, ¿no? Como decía Henry, ¿no? Esos no son rellenos sanitarios, son botaderos, ¿no? Los han convertido en botaderos, ¿no? Y detrás de eso también hay otro tipo de actividades, ¿no? Un poco ilícitas, ¿no? Entonces, ahí están los problemas, ¿no? ¿Ok? Entonces, luego se los pedía, ¿para qué ordenar? En uno y otro caso, ¿no? De repente, en el caso de Madre de Dios, ¿para qué ordeno? Si yo estuviera preocupado por los nativos, diría, pues, quiero ordenar ¿para qué? Para corregir ese desequilibrio, ¿no? Esa brecha que hay entre unos y otros. Uno bien equipado, o medianamente equipado, bien servido, y otros que no están servidos, ¿no? Igual en el caso de Ventanilla, ¿no? Hay unos que gozan de servicio y otros que no lo gozan. Entonces, el para qué ordeno es primero para corregir esos desequilibrios, ¿no? ¿Ok? Y luego, también ordeno ¿para qué? Para definir los debidos usos del suelo. Ahí, por ejemplo, ¿no? En tierras serias, ¿qué podría hacer? ¿No? Más aún, ahora, bueno, como dicen, tendrían que hacer del problema o una oportunidad, ¿no? Como ya han botado tanto desecho, ¿no?
orgánico y todo, ahí podría instalar, ¿qué cosa? Una plantación forestal, o sea, aprovechar, ¿no?, esos rellenos para plantaciones forestales, ¿no?, y de alguna manera mejorar, ¿no?, la calidad ambiental de la zona, porque de lo contrario van a seguir siendo vectores de ¿qué? De enfermedades, ¿no? ¿Sí? ¿Okay? Entonces ordeno esos usos, ¿no? Y luego también tengo que ordenar ¿qué cosa? Tengo que ordenar la ocupación, ¿no? O sea, yo no puedo dejar gente ahí, ¿no?, viviendo de manera precaria, sin servicios, etc. Hay que darle servicio, ¿no? Yo creo que por ahí alguien mencionó, el arquitecto Lama dijo el otro día que como se dispone todavía de tierras ahí, bueno, ¿por qué no? Ojo, conversar con ellos, ¿no?, y identificar un área donde nuclearlos, concentrarlos y ahí darles los servicios, ¿no? Y ordenar lo otro, pues no se han instalado sus chancherías, etc. También asistirlos en que un mejor manejo, ¿no?, de esos negocios, ¿no? Entonces, ya sabemos para qué debemos ordenar. Y el cómo ordenar, esto ya un poco tiene que ver más con los criterios que debo usar para ordenar, ¿no? En Madre de Dios prima los criterios de carácter ecológico, ¿no?, ecológico, ambiental. También, ¿no?, hay que ordenar de acuerdo a criterios económicos, ¿no? Hay un potencial, ¿no?, que tiene que ver cómo es que pongo el valor de esa biodiversidad, ¿sí? Porque no se trata de sacarle a la naturaleza por lo que hay, ¿no? Hay prácticas que son sostenibles, ¿no? Por ejemplo, ¿acaso tenemos problemas con los castañeros? Los castañeros no, saben ya ellos cuándo es que, ojo, hay que cosechar de la naturaleza, ¿no? La naturaleza misma provee, ¿no? Entonces, el ir a recolectar castaña no le afecta a la naturaleza, pero el ir a sacarlo y querer sacarlo del pecho del río, ¿no?, eso se altera, ¿no? Entonces, la biodiversidad no es solamente para conservarla y mostrarla, también tiene sus aprovechamientos, ¿no? Con fines turísticos y también, ¿no?, los factores de castaña, de resina, ¿no? Ahí se puede sacar aceite de copaiba, se puede sangre legado, hay todavía por ahí rezagos o relictos de qué, de chiringa, etcétera, ¿no? Y que la gente sabe cómo aprovechar, ¿no?, esos recursos de la biodiversidad, ¿no? Y en el caso de Ventanilla, ya aquí los criterios, ojo, son mucho más complejos, ¿no? Aquí yo tengo que intervenir, o sea, para, ¿no?, cómo ordenar, tengo que ordenar con qué, en base a criterios también de carácter ecológico, pero fíjese, el problema, ¿cómo lo presenté? ¿Un problema de qué? Un problema de carácter político, saneamiento físico, legal. O sea, aquí tengo que ordenar también en base a criterios políticos, ¿no? Decisiones tengo que tomar para que el Estado de una vez intervenga y defina, digamos, ¿no?, cuál es la suerte que van a tener estas tierras en Yaza, ¿no? ¿Okay? Y luego acompaño nosotros, ¿no?, ya con criterios de carácter técnico, ¿no?, de carácter territorial para apoyar a esta gente. ¿Ok? Entonces, esa era la idea del ejercicio que ahora sí lo vamos a complementar con lo que viene de la presentación, ¿no? Entonces, las preguntas que nos hacíamos, fíjense, aquí usamos las paletitas, el mismo regla de tránsito, ¿no? ¿Qué se ordena? Se ordenan, dice, los múltiples usos del suelo que coexisten en determinado territorio, ¿no? Fíjense, aquí tengo un territorio donde hay, ¿qué cosa? Hay un componente urbano y hay un componente rural, ¿no? Y aquí, en el interín, prácticamente un área de transición entre uno y otro, ¿no? Donde se pueden dar las posibilidades de ¿qué? De expansión, si es que creciera, ¿no?, lo urbano, ¿sí? Entonces por eso hablamos de expansión urbana. Y dice, se asigna usos específicos y diferenciados al mosaico de subdivisiones en que se ha desarrollado el territorio objeto de ordenamiento. Entonces, si yo he hecho una buena evaluación ambiental, ahí aparece, ¿qué cosa?
si he hecho la zonificación ecológica económica, tengo definido más o menos las cualidades, los atributos del territorio. El territorio me está demostrando que aquí puedo hacer ¿qué cosa? Ahí puedo hacer agricultura, ahí puedo sembrar el maicito, ¿no? Que aquí puedo hacer ¿qué cosa? Ahí puedo hacer ganadería. Que aquí no puedo. No, que ahí no puedo hacer agricultura tractorable, no es el tractor allá de los mineros de Madre Dios. Ahí no puedo hacer agricultura intensiva, tractorable. ¿Por qué? De repente tengo suelos muy delgados, ¿no? Suelos muy superficiales, y si le meto un tractor con arado y todo, me lo va a roturar y me va a desgastar ese suelo y a la larga lo voy a perder. Entonces tengo que hacer una agricultura, ojo, si se quiere, más de carácter tradicional, ¿no? Aquí sí puedo, ahí sí puedo hacer agricultura intensiva, ¿sí? Ahí sí puedo, ahí está el tractor. ¿Qué cosa puedo hacer ahí? Ahí sí puedo instalar forestales, porque, como les decía, como es suelo superficial, si pongo el forestal con su raíz me va a sostener el suelo, ¿sí? Y va a evitar su deterioro, su erosión. ¿Aquí puedo o no puedo? No puedo hacer ¿qué cosa? Minería, ¿no? Pero sí puedo instalar industria. Sí puedo instalar la industria, y la industria necesita estoquearse, ¿no? Que le lleve insumos. Por eso es que puedo construir la carretera, ¿no? Acá sí puedo hacer minería, aquí sí puedo instalar la industria, pero no puedo poner vivienda, ¿no? Entonces, hay una lógica, es sentido común, ¿no? Fíjense, el ordenamiento es eso, ¿no? Ponernos de acuerdo en qué cosas se puede y qué cosas no se puede hacer, ¿no? ¿Acaso es tan complejo como eso? Es una pregunta, ¿no? ¿Habrá alguna pueblo, una ciudad que antes de que se haya instalado, ¿no?, las viviendas, las zonas de fábricas, etcétera, que haya nacido con ordenamiento territorial? Sí, a ver, el otro día hablábamos de Campo Grande, ¿sí? Ahora ojalá que... Bueno, Campo Grande, ¿qué cosa fue? Campo Grande fue, vamos a decir, así algo así, un territorio, ojo, de libre, era del Estado, ¿no? Pero estaba ahí como para disponer de él. Hace 50 y 60 años el Estado peruano decidió, ¿qué cosa? Represar las aguas, ¿sí? Y construir una presa, la presa de San Lorenzo. Y con esas aguas irrigar, ¿no?, el valle de San Lorenzo, ¿sí? Y para esto, ojo, se hizo una propuesta. En ese tiempo no se llamaba propuesta de ordenamiento del territorio, ¿sí? El proyecto era un proyecto de ¿qué? De asentamiento rural, ¿no?, donde a los colonos se les daba una parcela y se seleccionó un área donde concentrar servicios y vivienda, ¿sí? A veces, pues, las propuestas de planificación no es que sean malas, ¿no? A veces las dinámicas, ¿no?, que se dan a través del mercado son las que alteran la propuesta, ¿no? Y a veces las observamos nada más y dejamos que esto continúe. Por eso decíamos, a veces lo dejamos a la espontaneidad, a ver qué da. Pero el Estado debería hacer uso de sus mecanismos reguladores. ¿Por qué es que, habiendo en ese proyecto de asentamiento rural, ¿no?, en el Valle de San Lorenzo, habiendo considerado un poblado que se llama Cruceta, ¿no? Cruceta era que quedaba en el cruce justamente de los canales distribuidores del agua, ¿no? Y ese poblado de Cruceta estaba prácticamente proyectado para tener todos los servicios, ¿no?, en apoyo a la actividad productiva, ¿no?, y en apoyo también a la población, porque había escuelas, había postas sanitarias, ¿no?, había almacenes, ¿no?
ojo, parques, recreación, etc. No, sí, la consulta era si dentro de todo el esquema de desarrollo del ordenamiento territorial, si podemos, digamos, como bien dice, ¿no? Esto está generando cambios. Los negocios, de pronto hay inversiones en un sitio, de pronto hay otras inversiones. O sea, la dinámica es muy rápida. Entonces, la consulta es si existe alguna experiencia de los países, por ejemplo, desarrollados, ¿no? En el cual hacen uso ya de una mejor tecnología. Por ejemplo, un software, ¿no? Que permita pues, delimitar estos espacios, ¿no? Dentro de sus mayores usos, potencialidades. Inclusive hacer, digamos, una demarcación, digamos, en metros o en alguna medida en la cual se pueda, pues, digamos, dimensionar y poder tener la facilidad a través de esta tecnología de poder cambiar todas estas inquietudes que se dan en el mercado, como es natural, ¿no? Más inversiones en un sitio o menos inversiones en otro. A ver, esas tecnologías se llaman los sistemas de información geográfica. Existen, ¿no? Y los tenemos disponibles. Ya la tecnología no está, solamente la tienen los desarrolladores, nosotros no tenemos. Pero procesos como esto, ¿no? Y ahí está pues, el antecedente. Procesos como este no es solo aquí, no son, digamos, de que la varita mágica es pon el SIP y que me diga el SIP no debo, ¿no? Hacer agricultura. No. Hay territorios que ya tienen un antecedente de intervención, ¿no? Y que, ojo, asociado a la disponibilidad del dispositivo informático, requiere también, ¿qué cosa? La voluntad de la gente. La voluntad de la gente para, ojo, ordenar la cosa. Porque, ojo, el SIG no toma decisiones, la decisión la toma la gente. ¿Sí? Por eso es que el efecto vinculante que decimos de que el ordenamiento territorial es ese, el compromiso que asumen los que participan del proceso, ¿no? Porque si yo lo dejo a la máquina me va a decir, me va a presentar qué cosa, maravillas, ¿no? Y la gente le va a decir. Sí, hemos estado viendo en estos módulos tiempo diferentes puntos de vista de lo que es planificación, ordenamiento con pero cada uno va a su óptica, ¿no? Esta óptica me ha gustado bastante en el sentido de que, por ejemplo, yo desconocía el hecho de que a pesar que el ordenamiento territorial es área de todos, de diferentes disciplinas, de profesionales, lo que usted acaba de mencionar, que el tipo de suelo adecuado para cada actividad es fundamental como profesional. Lo primero que debe hacer para poder trazar qué tipo de actividades, qué tipo de, ¿no? que van a desarrollar en una ciudad, ¿no? Y asimismo también las reglas que imponen los gobiernos locales, ¿no? Por ejemplo, en otros países, en Europa, que los territorios son más pequeños, uno entra y ve qué campos de cultivo y dice, pero ¿por qué no construyen más ahí? No, esos son campos de cultivo, esos son, no, o sea, ya está todo delimitado, ¿por qué no acá también ser más drásticos en reglamentar y sacar a veces, yo también lo he dicho, no es que necesitemos más normas, ¿no? Con las pocas normas hay que hacer que se cumplan, ¿no? Y a propósito de esto, fíjense, a veces hablamos de que hablamos que somos un país pluricultural, que somos un país mega diverso, etc., ¿no? Uno de los primeros compromisos y responsabilidades que tiene una política territorial es el saneamiento físico-legal de los territorios de las comunidades campesinas y nativas. A partir de eso, ya que venga lo otro, ¿no? Pero por ahí tenemos conflictos entre comunidades, ¿no? Que son de nunca acabar, ¿no? Bueno, avancemos. ¿Para qué se ordena? El ordenamiento de para alcanzar ciertos fines y objetivos, ¿no? En el caso de Tambo Grande, fíjense, ¿no?
Ahí la prioridad era mejora de la calidad de vida. En el caso de Madre de Dios, la prioridad, ¿qué cosa es? La sostenibilidad. ¿Sí? Y si estuvieran acá ya, de repente, desarrollo económico, ¿no? Pero los otros objetivos no se pierden, van acompañando, ¿no? Sino que hay prioridades. Fines y objetivos, dice, son tomados en la legislación sobre el ordenamiento: impulsar el desarrollo económico, mejorar calidad de vida, proteger el medio natural. ¿Sí? ¿Cómo abordar el ordenamiento? ¿Cómo hacerlo? Criterios de ordenamiento que permitan alcanzar los objetivos propuestos. Criterios ecológicos, ¿no? La planificación es un proceso mediante el cual se orienta el desarrollo integral de una entidad territorial, país, región, municipio. Seguimos. Hay algunos requisitos, ¿no? Los usos alternativos, los criterios sobre los usos más adecuados y el poder político para impulsar la alternativa seleccionada, ¿no? ¿Cómo saber los usos alternativos? ¿No? Por eso decíamos, ¿no? Hay que hacer un análisis del territorio, ¿no? Acá, estamos aquí en San Isidro, ¿no? ¿Ok? En el zoning dice residencial y de servicio, ¿sí? ¿Ok? Entonces, yo puedo hacer, ojo, otro uso alternativo que sea compatible con los dos usos preferenciales. ¿Sí? O sea, no es que se cierre esto a la industria, por ejemplo. ¿Sí? No es que se cierre la industria. Pero de repente puede haber una industria donde, ¿qué cosa hago? De repente ensamblo un gato, no le hago ni boto humo ni le hago ruido a nadie. ¿Sí? Entonces, puede haber un uso industrial para ese tipo de industria, ¿no? A ese tipo de actividad. Entonces, hay que buscar las alternativas. No es una locura, por ejemplo, señalar que en un área de Dios se puede instalar industrias de este tipo, sí, ensamblaje de ordenadores, de computadores, ¿no? Entonces, eso no le va a hacer daño a la biodiversidad, ¿no? Criterios sobre los usos más adecuados y el poder político para impulsar la alternativa. O sea, no quedarnos en la propuesta, pues. O sea, no quedarnos en tomar la decisión, ¿no? De que esto se dé, ¿no? Fíjense todas las, rápidamente voy a pasar, ¿no? El ordenamiento da pie a todas las disciplinas, ¿no? Nadie se siente excluido, ¿no? Seguimos el enfoque y contenido. Fíjense, esto es interesante que lo conozcan, ¿no? Los economistas quieren corregir desequilibrios. ¿Y qué priorizan ellos? Financiamiento, localización, inversión. ¿Sí? Los urbanistas se interesan por la ciudad y quieren el ordenamiento urbano, esto que les estoy hablando. Suelo residencial, suelo industrial, suelo comercial, áreas verdes, ¿no? Y se preocupan por la clasificación urbana del suelo. Los ruralistas les interesa el campo, quieren la mejora productiva primaria y la transformación física del espacio. Y los conservacionistas quieren controlar la actividad, entonces dejarlo ahí, ¿no? Y quieren la gestión. Entonces, cuando se hace ordenamiento, todos los enfoques entran, ¿no? La escala del ordenamiento, hay escalas territoriales, ¿no? A nivel nacional, a nivel regional, se puede hacer, como decíamos, ¿no? A nivel de ciudades, puedo hacer ordenamiento a nivel de cuencas y comunidades, pero previa coordinación con la autoridad local. Y ahí vienen algunas reflexiones respecto a lo que es el ordenamiento en el Perú, el marco legal, ¿no? MINAC nos ha sacado ahí un documento que llama este compendio normativo de ordenamiento, la relación temática que existe entre acondicionamiento territorial como ordenamiento, zonificación ecológica, organización territorial, planeamiento urbano y distribución de actividades. Bueno, el acondicionamiento ya hemos dicho, ¿no? A través del reglamento de acondicionamiento, siempre hemos vinculado a qué? A infraestructuras de equipamiento, ¿no? Propio de la visión del Ministerio de Vivienda. Zonificación ecológica y económica es esta herramienta que ha magnificado el MINAC, ¿no? Y que a veces ha hecho confundir, ¿no? Zonificación con ordenamiento. Pero organización territorial tiene que ver con qué? Distritos, provincias, regiones, qué cosa, departamentos, qué cosa, cuál debe ser la malla administrativa. ¿Eso hace quién? La PCM, a través de la Dirección Nacional de Demarcación Territorial, ¿no? A veces están saliendo más distritos, ¿no? Se están creando más provincias, pero todavía no hemos conseguido ponernos de acuerdo a ver si dejamos atrás
la figura del departamento y vamos hacia regiones o macroregiones, esa es la gran discusión. ¿Sí? El planeamiento urbano ya estamos avanzando con los esquemas ordenadores urbanos y las preocupaciones que tenemos por la distribución de actividades, ¿no?, en diferentes áreas. Los métodos y procedimientos para hacer el plan de acondicionamiento, estas son las 4 etapas: diagnóstico integrado, ajuste del diagnóstico, instrumento del plan, consulta y disposición del plan. Este es el método simplificado que recomendamos para hacer un proceso de ordenamiento territorial: una etapa preparatoria, un diagnóstico, donde se hace análisis, y ahí identifico quién. ¿Recuerdan el MTA? El modelo territorial actual. En la síntesis hago la evaluación y tengo la zonificación ecológica. Continúo con el proceso, hago prospectiva, construyo lo que hicieron, su visión, y en base a la visión diseñan su modelo territorial futuro. Continúa el proceso y llegan a la planificación, establecen la política territorial, elaboran el plan de ordenamiento territorial y lo implementan, ¿no? Este es el flujograma que sugerimos debe seguir un proceso de ordenamiento territorial. El MINAN no lo cree así y nos ha complicado la cosa. El MINAN quiere que se haga la fase preparatoria, sí, que se haga ZE, que se haga ¿qué cosa? Estudios especializados, ¿sí? Para que con esto, dicen, se haga el diagnóstico territorial integrado. Luego se vaya ¿a dónde? A la fase prospectiva, propositiva, la fase de aprobación y luego a la implementación. Entonces, bueno, como le decía, como crítica, tenemos 10 años aquí, no nos hemos movido de aquí, ¿no? Ojo, y no nos moveremos por unos años más, ¿no? Nos falta completar esto. Pero con este esquema ya hay planes, ya hemos conseguido algunos planes, ¿no? Ahí está la metodología de la ZE, los estudios especializados que quiere eliminar, cómo participan los actores, los planes de ordenamiento que les mencionaba. Ya hay el plan de ordenamiento en Cayale y hay el nuevo Cajamarca, ¿no? El plan de ordenamiento territorial, instrumento básico para mejorar procesos de uso y ocupación del territorio. Aquí está el esquema de contenido, o sea, como ya hemos hecho planes, ya sabemos cuál debe ser el contenido de un plan, ¿no? Cosa que todavía no nos dice el plan, ¿no? Entonces, pero ya. Aquí quiero hacer una precisión. Este muñeco se llamó, ¿no?, porque así salió en la ley de presupuesto, Plan Básico de Acondicionamiento. Pero el proceso es un proceso de ordenamiento, ¿no? Y el esquema que se siguió y el contenido que tiene es este, ¿no? Consideraciones generales, el diagnóstico territorial, la perspectiva territorial y el plan de ordenamiento territorial. Gracias. Una foto, vamos a ver.